De acuerdo, pues buenas noches, hermanos. Ya estamos otra vez acá en Génesis, donde nos quedamos la vez pasada, Génesis 27. Recordemos que estamos en un estudio panorámico, no vamos a ver verso a verso, sino estamos ahí, bueno, viendo las cosas que se tienen que destacar. Nuevamente recordarles que la idea de todo esto es que ustedes lean Génesis. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer para que si tienen preguntas las hagan y entiendan dónde vamos. O sea, es muy importante que el tiempo que estemos con Génesis, lean Génesis, que cuando estemos con Romanos, lean Romanos, ¿no? Junto con los demás que lean, pero que lo tengan claro, porque yo me voy a brincar partes, así que si tienen, o sea, bueno, pues una duda, la pueden preguntar, pero si no leen, les van a quedar con muchos huecos que no van a poder entonces salvar, ¿ok? La vez pasada vimos que Jacob y su madre fueron los dos, crean un plan para quedarse con la bendición que le correspondía a su hermano Esaú, la cual él despreció, ya lo sabemos. Sin embargo, también sabemos que Dios desde antes de que nacieran había dicho mi bendición, Génesis 3:15, el pacto con Abraham, el pacto con Isaac, va a continuar en Jacob, no en el mayor. ¿No? Como lo veíamos la vez pasada, Dios ordena los fines, también los medios, y él usa el pecado del hombre para lograr sus propósitos, sin embargo, él no es el autor del pecado. Pero acá tenemos entonces, bueno, pues toda esta trama de traición, engaño. Entonces ya vimos que pues Esaú, cuando se sabe engañado por su hermano, dice, bueno, dame a mí también una bendición. Y dice, pues, ¿qué te voy a dar a ti si ya puse a tu hermano como tu amo y le di todo a él, ¿no? Entonces, bueno, pues le da como que una bendición como de consolación, que no se parece para nada en lo que le dijo a Jacob, ¿no? 41, desde ese momento, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces, Esaú comenzó a tramar pronto, voy a hacer duelo porque el papá ya se va a morir y después mataré a mi hermano. Entonces, perfecto, como película, como serie turca, muy bien, ya me traicionaron, ¿no? Ya me engañaron, voy a esperar que mi papá se muera y después yo voy a darle su merecido, yo voy a matar a mi hermano. Rebeca se entera de lo que su hijo primogénito quiere hacer, llama a Jacob y le dice, ¿sabes qué? Tu hermano está haciendo planes para matarte, ese es como su consuelo, así que presta atención. Otra vez su mamá diciéndole qué tiene que hacer, prepárate y vete a mi tierra, vete con mi hermano, ¿no? Y quédate ahí hasta que tu hermano se calme, o sea, te va a matar, tienes que huir, vete con mi familia, quédate allá, ya no regreses, deja que se le pase, ¿no? Cuando se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaría a buscarte para que regreses, ¿no? ¿Por qué tendría que perder a los dos hijos en un solo día? Bueno, esta es una pregunta pero bien retórica, porque pues la respuesta es clara, por lo que hizo Rebeca, ¿no? ¿Por qué tendría que para mis hijos? Por lo que hiciste, Rebeca, ¿no? Porque tú tramaste todo este plan y todo y hoy estás cosechando las consecuencias de tus acciones, pero simplemente es, vete de aquí porque tu hermano va a matarte. Entonces, como que ella tiene que buscar un pretexto para sacar a su hijo de ahí, ¿no? No es como que Jacob era, ¿sabes qué, papá? Fíjate que ya me voy, pues en un viaje como mochilero y pues ahí nos vemos después, ¿no? Aquí era diferente, aquí el hijo se quedaba en la casa del padre, entonces tiene que haber un pretexto para que el hijo se salga, ¿eh? Y entonces llega Rebeca otra vez con sus planes, ¿no? Una mujer muy, muy astuta, llega con su esposo y le dice, estoy harta de estas mujeres hititas de aquí, ¿no? Yo prefiero morirme antes que ver que Jacob se case con una de ellas. Ya sabemos que su otro hijo se casó con dos y dice que eran una molestia para los suegros. Entonces, hoy, ¿sabes qué? No quiero que el tema, bueno, pues se repita con Jacob, no quiero que siga aquí, pues es necesario que se vaya, digamos, a mi tierra, ¿no? Isaac entonces llama a Jacob, lo bendice nuevamente y le dice, no te cases con estas mujeres cananeas, vete a Padán Aram, vete con tu abuelo Betuel y cásate con una de las hijas de tu tío. Y que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos y que tus descendientes se multipliquen y formen a países, ¿no? Vamos a números todos. O sea, que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió ayer a mi padre Abraham. Isaac sabe que Jacob lo engañó, pero él sabe que le ha bendecido y entonces esa bendición es de Jacob. Así que aquí se la ratifica. Esto es una ratificación de lo que ya le había dicho. Y la clave aquí es, oye Jacob,
la línea por la cual va a continuar el pacto con Abraham, eres tú. Entonces, que Dios te dé a ti y a tus hijos las bendiciones que le prometió mi padre Abraham. Que llegues a ser dueño de esta tierra, donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Está Jacob ya recibiendo de manos de su padre claramente la bendición del patriarca, porque por él va a continuar la promesa de Dios. Así como era por Abraham y luego Dios dijo, es por Isaac y no por Ismael, Dios soberanamente ha determinado ahora, y lo entiende Isaac, que es por Jacob y no por Esaú. Entonces le está ratificando la promesa del pacto, viene contigo y con tus hijos. Así que vete y pues que Dios te bendiga, ¿no? Así que se despide, él se fue a Padán Aram, se quedó con su tío, con Labán, hermano de su mamá, hijo de Betuel, que era su abuelo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen dudas? No. No. Muy bien, entonces Esaú pues se entera que su papá envió a Jacob con sus parientes para que no se casara con una mujer de ahí, porque se le dijo, no te cases con una mujer cananea, o sea, pues de esta tierra. Así que dijo, pues a lo mejor, si yo les hago caso también, voy a estar en mejor posición con mi padre, ¿no? Porque ya vi que no le gustan las mujeres de acá. Entonces fue con su tío Ismael, recuerden que él es tío de este cuate, y se casó con una de sus hijas, que era como su prima, ¿no? Además de las esposas que ya tenía. O sea, él ya tenía a sus, bueno, pues a sus cananeas, eran dos, pero como para agradar a sus padres, él intentando como ganarse a su favor, fue y se casó pues con una de las mujeres que pertenecían a la familia, ¿no? Con su prima, hija de su tío Ismael. Eso es como incidental, y Jacob comienza su viaje. ¿Okay? A la caída del sol llega a un buen lugar y se queda ahí para dormir. Puso una piedra y puso su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, él soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. O sea, tuvo un sueño tanto extraño, ve una escalera, ¿ok? Que une la tierra con el cielo, y por la escalera suben y bajan los ángeles de Dios. ¿Ok? En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. Y aquí tienes a Dios, ratificando de manera personal el pacto con Jacob. El mismo que ratificó con Abraham, el mismo que ratificó con Isaac, ahora Dios mismo lo está ratificando con Jacob. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, el norte y sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. O sea, si se fijan, son los mismos elementos del pacto con Abraham, que luego se ratifica con Isaac. Y hoy Dios mismo lo está ratificando con el menor, que es un engañador y es un defraudador, que es Jacob. Entonces él sueña con una escalera que une la tierra con el cielo, ¿no? Sobre la cual suben y bajan ángeles. O sea, es como un medio de comunicación entre la tierra y el cielo. Es un medio que une la tierra y el cielo. Y en la parte superior está Dios y le ratifica el pacto, ¿no? Y otra vez, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y bueno, él sabe que Jacob tiene miedo por su viaje, así que le dice, yo estoy contigo y te voy a proteger donde quiera que vayas. O sea, tú ve a donde tienes que ir, yo voy a estar contigo. Y sabe que te voy a traer de regreso. Y yo voy a cumplir mi palabra, así que no te voy a dejar hasta que te haya dado todo lo que te he prometido. Y entonces aquí pudiéramos pensar lo mismo que ya pensamos con Abraham. Denme un segundo, por favor. Aquí pudiéramos pensar que, oye, Dios no vio lo que hizo Jacob. Dios no vio el plan de traición que se aventó.
Dios no piensa castigar a Jacob. Y ya tenemos la respuesta, está en Romanos. Dios sabía que Cristo iba a morir en el futuro por él, así que con paciencia esperó hasta que su justicia fuera satisfecha en Cristo Jesús. No, no es como que Dios hizo que sus pecados, así como, bueno, son pequeños y no importan, no, Dios es santo. Pero Dios estaba viendo lo que vendría después, en el cual estaba desde luego incluido Jacob. Él es el antepasado del Señor. ¿Ok? Entonces, bueno, pues él se despierta del sueño y dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, ¿qué tan temible es este lugar? Es la casa de Dios, ni más ni menos, esta es la casa de Dios, la puerta misma del cielo. ¿Ok? Recuerden que tuvo ese sueño, ¿no? Vio una escalera donde subían y bajaban ángeles. Oye, esta es la casa de Dios y esta es la puerta al cielo. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción cuando se dio cuenta dónde estaba? Tuvo miedo. Tuvo miedo y dijo, ¿qué tan temible es este lugar? No vamos a ir ahorita ahí, pero recordemos Apocalipsis, que fue escrito por Juan, ¿no? Cuando ya está viejo, digamos, anciano. Juan era de los íntimos de Jesús. Él tenía 12, ¿no? Que eran como su círculo más cercano. Pero dentro de los 12, o sea, dentro de los 12 tenía 3 que eran como sus, así como sus hermanos, no eran como sus mejores amigos. Entre esos 3 estaban Pedro, Jacobo y Juan. Juan y Jacobo eran hermanos. Ellos eran los 3 que eran así como los mejores amigos del Señor. Entonces Juan, o sea, Juan evidentemente tenía una intimidad muy grande con Cristo. Vemos en la última cena que estaba recostado ahí con él, o sea, ¿no? Era su amigo. Bueno, cuando Juan lo vuelve a ver en la visión, ¿no? Que tiene, vamos, en Apocalipsis con la revelación que Dios le da y ve a Jesucristo glorificado. Digo, tú piensa, ¿qué pasaría si tienes un súper amigo que son como hermanos y luego se va para cualquier lado y pasan 50 años y no lo ves? Pues cuando lo vuelves a ver vas y lo abrazas, ¿no? Y con gran, o sea, con gran cariño, con gran amor. Pues bueno, eso esperaríamos que Juan hiciera. Pero cuando Juan ve al Señor glorificado, lo único que puede hacer es caer postrado de miedo. Y era su mejor amigo. Él celebra la intimidad que tenía con Cristo al llamarse a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Y no quiere decir que solo a él, sino él celebra el amor que Jesús tenía por él. O sea, era su amigo, pero cuando lo ve glorificado, o sea, cae muerto. Lo mismo Isaías. Es más, la gente que ha visto ángeles en la Biblia, todos siempre tienen gran temor. Y los ángeles les tienen que decir, levántate, no temas, no me adores, no temas. Pero el común denominador es no temas, porque eso es lo que nos produciría ver al Señor. ¿Por qué lo digo? Porque hoy hay una serie de anécdotas o de situaciones, generalmente en círculos carismáticos, pentecostales, donde la gente dice que ve a Jesucristo a cada rato y ve a los ángeles y ve a Dios y platica con ellos y tienen visiones, se los lleva al cielo, bueno, una serie de cosas. Y cuando tú estudias todo lo que dicen, además de que contradicen 3000 pasajes de las escrituras con lo que refieren, te vas a dar cuenta que ellos pues ven a Jesús así como su brother, pues. O sea, como que, pues mira, bien campechano acá. Yo un día vi uno incluso que decía que Jesús anda ahí con un traje blanco en el cielo, trae pelo largo y viene amarrado con una colita de caballo, ¿no? Y es como bien casual y todo. O sea, la gente no entiende. Esto desde luego es falso. Porque cuando alguien ve al Señor, o sea, hay una reacción inmediata y es temor. Y luego si lo concatenas con lo que dice Isaías, es, oye, soy un gran pecador. O sea, soy una basura. Cuando estás expuesto a la santidad de Dios, o sea,
estás desmoronado, pues, ¿no? Pero bueno, después de este paréntesis que les hago, el punto acá es que él dice, estoy en la casa de Dios, esta es la puerta del cielo, ¿ok? Ahora, díganme si este sueño de una escalera con ángeles que bajan y suben les recuerda algo de la misma Biblia. La torre, ¿no? La torre, ¿qué más? Al de Ezequiel, dicen mis hijos. ¿Cuál de Ezequiel? ¿Cuál? Están debatiendo, no sé. ¿Están debatiendo? Muy bien. Bueno, no los voy a dejar adivinar. O sea, cuando ves estas cosas, dices, es que Dios, wow, su palabra es. Esto es Jesús hablando, ¿no? Cuando conocemos a Natanael y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, y Jesús pues, le dice, tú eres un verdadero judío, todo esto, ¿no? Dice Jesús, les digo la verdad a todos ustedes, ¿qué van a ver? El cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es qué? La escalera entre el cielo y la tierra. ¿Sí ven? Sí. O sea, lo que Jacob vio fue un tipo de Jesús. Porque esa escalera que él decía es la puerta al cielo, es Jesucristo. Porque él veía que los ángeles, ¿qué hacían? Que subían y bajaban sobre qué? Sobre la escalera. ¿De acuerdo? Y Cristo aquí dice, los ángeles van a subir y bajar sobre quién? Sobre mí, porque yo soy la escalera entre el cielo y la tierra. Y ahí donde Jacob dijo, esta es la puerta, no sé, el cielo o la puerta del cielo, ¿no? Dios tampoco se queda callado. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la puerta. Cristo es la puerta, Cristo es la escalera, digo, lo dijo de manera muy clara, yo soy la escalera entre el cielo y la tierra. O sea, básicamente, yo soy lo que vio Jacob. Es más, vamos a regresar a donde estaba, Juan 1:51 me parece. Y vamos a ver cuál es la referencia que pone acá. Ahí está, Génesis 28. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Sí ven? O sea, yo soy la escalera entre el cielo y la tierra. Esto es lo que, o sea, vamos, esto es lo que Jacob vio. O sea, Jacob vio el día del Señor. Jacob vio a Jesucristo. Esa escalera que él vio es Cristo Jesús y él lo dijo, yo soy la escalera que une al cielo y la tierra. Es decir, Jesús es el único medio por el cual el hombre puede conocer y ver a Dios. Fuera de Jesucristo no hay manera que el ser humano alcance a Dios. Así que los que no tengan a Cristo como su Señor y su Salvador no van a ver a Dios. Bueno, quiero decir que en su favor, pues, en su misericordia, en su gracia, van a conocerlo en su justicia, en su ira y en su furia, en su venganza, pero no en lo favorable, digamos, que Dios tiene para todos nosotros. ¿Alguna pregunta de esto? No. 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 Es algo, de verdad que cuando yo lo vi y lo aprendí, es algo como que te vuela toda la cabeza y todo, ¿no? Dices, wow. Cómo es de perfecta la palabra de Dios. Pero bueno, entonces estamos viendo que Dios acá le ratifica el pacto y le dice, órale, vete, yo voy a estar contigo. ¿Ok? Entonces él se levanta muy temprano, pone una columna conmemorativa, porque puso su cabeza, aceite, y ese lugar se llamó Betel, que significa casa de Dios, en se llamaba luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. O sea,
Ok, fíjense lo que está haciendo Jacob. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo el patriarca, el primer patriarca? Cuando recibió, deja tu tierra, deja tus parientes, vete a la tierra que te voy a mostrar. ¿Qué es lo que hizo? Obedeció. Obedeció. Se puso en movimiento y salió. Y él dice, bueno, ok, tú ya me hiciste un pacto, yo te voy a probar. Si yo veo que me das, o sea, si me das comida, si me das ropa, si me proteges en el viaje, si realmente cumples tu palabra, pues, y yo regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces tú vas a ser mi Dios. Y no vemos al Señor acá echándole fuego, digamos, a Jacob, diciéndole, ¿cómo te atreves? ¿No? Porque Dios es fiel a su palabra. Y Dios va a cumplir el pacto que le hizo a su abuelo. Y Dios va a cumplir el pacto que le hizo a su padre. Y Dios va a cumplir el pacto que le hizo a él. Y Dios sabe que Jacob es un triste y pobre pecador. Y Dios muestra misericordia. ¿Por qué? Porque Jacob está en Cristo en el futuro. ¿Ok? Y esta piedra que levanté va a ser un lugar de adoración a Dios y le daré una 10ª parte de todo lo que él me dio. Se le hace entonces como su pacto de vuelta que Dios nunca le pidió. Sin embargo, Dios se muestra condescendiente y compasivo con Jacob. Ok, bueno, está. Ya luego viene qué pasa cuando llega con su familia, ya lo sabemos, espero que ya lo sepan, ¿no? Hay ahí un pozo, ¿no? Hay una piedra pesada que tapa el pozo, ustedes lo pueden checar. Su prima llega con sus ovejas, ¿no? Él quita la piedra, todo esto, saca agua del pozo, da de beber al rebaño de su tío, sabe que es su prima y la besa y llora en voz alta y le explica que era su primo por parte de su padre, o sea, el hermano okay, bueno, pues de su mamá, ¿no? Y es el hijo de su tierra de cosa. Y llega ahí, vamos a hacer algo bueno, digamos, heroico por esta chica que es su prima. Pues ya le dices que soy tu primo, soy hijo de este, hijo de este. Entonces ella sale corriendo y le cuenta a su papá qué crees lo que ha pasado. Entonces su papá, pues sabe que su sobrino, el hijo de su hermana, está ahí, corre, le da un abrazo y lo besa y se lo lleva a su casa. Y están ahí como familia, bueno, pues contándose toda la historia, ¿no? Y cuando le contó todo lo que pasó, ¿qué le dijo Labán? ¿Qué le dijo Labán? Verdaderamente eres de mi misma sangre. ¿Por qué? ¿Por mentiroso o qué? Por mentiroso, sí, por mentiroso. Cuando le contó, es que fíjate, tío, que con mi hermano, pues le robé su bendición, ¿no? Y lo engañé y todo esto. Este cuate es más pro que Jacob. Y Jacob se va a dar cuenta con el tiempo. Así que le dijo, oye, pues, o sea, eres mi familia, ¿no? O sea, eres como yo. Entonces él se queda con su tío, vamos alrededor de un mes, y su tío le dijo, oye, no quiero que trabajes para mí sin recibir un pago, solo porque somos parientes, dime cuánto quieres ganar, ¿no? Aquí se entiende que él estaba trabajando con su tío, digo, no es un pariente que llegó y se puso ahí sin hacer nada, sino estaba, digamos, ayudando a su familia. Pero le dijo, oye, no porque sea tu tío, quieras trabajar gratis, dime cuánto quieres ganar. Él tenía 2 hijas. Y pues la onda que, bueno, una mayor, una menor, y la mayor dice que no había brillo en sus ojos, ¿no? O sea, tal vez no, pues no era como muy agraciada. Pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita, era una mujer atractiva. Y Jacob estaba enamorado de Raquel. Entonces, él fue con su tío y le dijo, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán, prefiero que te la quedes tú que cualquier otro, quédate y trabaja conmigo. O sea, ¿sabes qué? Ahí está mi pago, dame a tu hija menor como mi esposa y voy a trabajar como tu siervo durante 7 años. Ok, está bien. Hacen el trato, se queda, trabaja para él. Dice que trabajó 7 años para quedarse con Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Estaba tan enamorado Jacob que 7 años le pareció
2 semanas, ¿no? Porque él tenía un propósito y era: yo voy a trabajar 7 años y me voy a quedar con Raquel. Entonces era tan fuerte su amor por ella que pocos días, o sea, que se pasaron rápido, pues. Finalmente llega el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo. Llega Jacob con su tío. Ahora quiero que me entregues a mi esposa para acostarme con ella, o sea, para que ella sea mi mujer. Entonces, bueno, pues hacen como una boda, vamos a invitar a la gente, prepara una fiesta de bodas. Pero esa noche, cuando estaba oscuro, y recuerden que no tenían luz, vamos, eléctrica y así, toma a su hija Lea, a la mayor, y se la entrega a Jacob, y él, de alguna manera, no se dio cuenta que durmió con ella. ¿Ok? Esta hija, bueno, pues tenía también a su sierva, que era como un regalo que le dio su papá, ¿no? De, bueno, toma pues una esclava para que te atienda, pero el punto es, él trabajó 7 años por Raquel. Y este cuate que le dijo: verdaderamente eres de mi misma sangre, es porque yo soy más defraudador que tú. Ellos tenían un trato, y él violó el trato, y él manipuló el trato, y él tomó a su hija mayor y se la dio. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despierta, vio que era Lea. Entonces va con su tío y le dice: ¿qué me has hecho? Le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel, ¿por qué me has engañado? Esta también es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque la respuesta sería: porque Dios te está pagando de manera temporal por lo que tú le hiciste a tu hermano. ¿Por qué me has engañado? Para que sufras lo que has hecho a los demás. ¿Por qué me has engañado? Como dicen en las películas, para que tengas una cucharada con tu medicina o algo así, con tu propia medicina, ¿no? O sea, su tío lo engañó, como dicen, lo chamaqueó. Trabájame 7 años por Raquel haciéndole, pues ahí está Lea. Oye, pero yo trabajé por Raquel, ¿por qué me engañas? Aquí no es nuestra costumbre casar a la menor antes que a la mayor, contestó Labán. ¿Ok? Porque ¿qué crees? Que pues aquí primero se casa la más grande. Y es algo que no le dijo cuando cerró el trato con él. Pero mira, espera hasta que termine como tu semana con tu esposa y entonces te voy a dar a Raquel siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. O sea, trabajaste 7 años con la esperanza de tener a Raquel, ya te di a la mayor. Ok, te voy a adelantar el pago ahora. Te lo voy a dar ya, pero trabájame otros 7 años. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, con la mayor, también le entregaron a Raquel y ella también tenía a su sierva. Entonces, pues él llegó y la tomó como su esposa y durmió con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán 7 años más. Entonces ya van 14 años trabajando. Él quería solo a una, pero salió con 2. Una a la que no quería y una a la que amaba profundamente. Pero fue engañado, así que lo hicieron trabajar 7 años más. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, porque Raquel, no podía concebir. Entonces Dios ve que Lea es despreciada. Y aquí, mis hermanos, que han sido como muy dogmáticos cuando les he preguntado, ustedes se acordarán que, bueno, hoy tengo una pregunta hipotética de qué pasa si un hombre que no era cristiano, en una tribu donde se practicaba poligamia, se casa con 2 familias, tiene 2 mujeres, tiene varios hijos, luego se hace cristiano y todos se hacen cristianos, ¿qué tienen que hacer? Y todos me dijeron: tiene que dejar a una. Eso no es cierto, eso no está en la Biblia. Yo sigo sosteniendo mi respuesta, que es: como fuiste llamado, te quedas, porque aquí el Señor no está ordenándole que deje a una de las mujeres, y es un pecado. Yo no estoy diciendo que no es un pecado, es un pecado desde Génesis que tengas más de una esposa, porque Dios creó un hombre y una mujer, se acabó. Pero aquí Dios no está ordenándole que rompa ninguno de los matrimonios. Es más, Dios está como mediando en la relación entre 2 esposas y un hombre, porque ve que una no es amada. Entonces, como para levantarla delante de su esposo, porque en la realidad, digo, y pasa comúnmente, pues cuando te casas, quieres hijos, ¿no? Cuando amas a tu pareja, pues, quieres hijos. Entonces,
pues esta mujer era poco amada, todo esto, y Raquel, pues todas las devociones con ella, ¿no? Entonces Dios, como para equilibrar las cosas en esta familia de tres, hace que la mayor tenga hijos, pero la menor no, que es la que él amaba profundamente. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo que llamó Rubén. Este es el primogénito de Jacob. Porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará, ¿no? Entonces viene el primer hijo, que viene ¿por quién? ¿Por cuál de las mujeres? Julia. Por Lea, por la mayor, y es Rubén el primogénito de Jacob. Porque dijo: ahora sí voy a ser amada. Dios ha visto mi sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? Mi esposo no me ama porque ama a mi hermana. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo que llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Y está entendiendo lo que está haciendo Dios. Entonces le pone Simeón, ¿no? Ya tiene 2 hijos, van 2-0. Después queda embarazada por tercera vez y da luz a otro hijo que le llamó Leví, porque dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Ya van 3, ¿no? Ella se sigue consolando en que cada hijo que tiene, pues su esposo la tiene que amar más, ¿no? Porque ya le di 3. ¿A quién? A Rubén, a Simeón, a Leví. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio luz a otro hijo, a quien llamó ¿cómo? Judá. Porque dijo: ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. 4 hijos tuvo Lea, van 4-0. Ahora, claro que Jacob está contento teniendo hijos con Lea, ¿no? Y no, o sea, y quiero que noten también por medio de quién viene el Salvador. ¿De qué tribu viene Jesús? ¿De Judá? De Judá. De Judá. Uno pensaría que, bueno, si Jacob, a la que superamaba, era a Raquel, era como su gran tesoro y su, ¿no? Toda su vida y todo, uno pensaría que el Salvador vendría por ella, pero no, el Salvador venía por la que no era amada. El Salvador viene por la que estaba relegada. Es más, cuando hablas de la soberanía de Dios y la providencia de Dios en el control de los asuntos humanos, si su tío no hubiera engañado a Jacob, no tendrías a Judá, y si no tienes a Judá, no tienes a Jesús. Esto no quiere decir que Dios es autor del engaño, ni es autor del pecado, pero como lo hemos visto ya, Dios usa nuestro pecado para lograr sus propósitos. Entonces acá tienes a Lea, que tiene 4 hijos: Rubén, Simeón, Judá y a Leví. También a quien le tocó el sacerdocio en el pueblo judío. ¿Quiénes eran el especial tesoro de Dios en Israel? Leví. Venían de Lea. Cuando Raquel ve que no podía darle hijos a Jacob, tuvo que celos de su hermana. Entonces, ella sabe que es la gran mujer, ella sabe que es muy amada, pero no puede tener hijos. Entonces empieza a tener celos porque mi hermana ya le dio 4. Y le rogaba entonces a Jacob: dame hijos o moriré. Aquí, digamos así, como muy dramático, pues, ¿no? Dame hijos, Jacob, o me voy a morir. Y él se puso furioso con Raquel y le dijo: ¿acaso yo soy Dios? Él es quien no te ha permitido tener hijos. ¿Yo qué tengo que ver? O sea, queda claro que el problema no es él, porque él tiene hijos con Lea. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Yo no soy culpable de que no tengas hijos. Yo no soy Dios. Entiende que Dios es quien ha determinado que en ese momento Raquel no tenga hijos. ¿Y qué hace Raquel? Lo mismo que hizo Sara, perdón. Toma a mi sierva Bilha y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia, lo mismo que Sara. Y no se dio cuenta que eso no resultó bien, ¿no? Digo, si no resultó bien con Sara, pues tampoco iba a funcionar mucho con ella. Entonces, ella entrega a su sierva Bilha para esposa con Jacob. Él duerme con ella, él no tuvo problema en aceptar. Bilha queda embarazada y le dio un hijo, vamos, a Jacob, y le puso por nombre Dan. Porque dijo: Dios me ha hecho justicia, es decir, Dios es mi justicia, ahora sí tengo un hijo, oyó mi petición y me dio un hijo.
Luego Bilha, la sierva de Raquel, vuelve a quedar embarazada y dio a Jacob un segundo hijo y le puso por nombre Neftalí. Porque dijo, he luchado con mi hermana y estoy ganando. Yo no sé cómo está ganando si al final lleva 2, ¿no? Y su hermana ya tenía 4. Y sí, entiendo que como era su sierva y todo, pero pues al final eran hijos de Bilha. Entonces aquí Jacob ya no solo tiene 2 mujeres, tiene 3. ¿Ok? Y Dios le está dando siervos a Jacob por medio de una concubina ilícita. Dios no le está diciendo, a ver, Jacob, como que ya no me gustó todo el relajo que traes ahí, te vas a separar de aquí. ¿No? Dios le está dando siervos con Lea, Dios, o sea, hijos con Lea. Ahora, que no puede tener con Raquel, oye, toma, vamos a mi esclava. Bueno, pues Dios le está dando siervos con la esclava. ¿Por qué? Porque quiere. Así que dice, estoy ganando, ya llevo 2, ¿no? O sea, que los cuento como míos, aunque son de Bilha. Ahora, Lea se dio cuenta de que ella ya no podía quedar embarazada. Ya, o sea, bueno, tuvo 4, ya no podía más, ya Dios dijo, ya no. Entonces, ella toma a su sierva Silpa y se le entrega también como su esposa a Jacob. Ya tiene 4 esposas Jacob. Él fue por una y ya salió con 4. ¿Ok? Entonces, Silpa le da un hijo a Jacob y le puso por nombre Gad, porque dijo, qué afortunada soy. Entonces Silpa, dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo, qué alegría tengo. Todas las mujeres ahora que celebren conmigo. Entonces, ¿cómo vamos en la cuenta? Lea lleva 4, Bilha lleva 2 y Silpa lleva 2. Van 8. ¿Ok? Tú sigues leyendo acá y pues te das cuenta, vamos, incluso, bueno, pues que negociaban con el marido, ¿no? O sea, bueno, cierto día, vamos, en la cosecha que Rubén, ¿de quién era hijo Rubén? De Lea, encontró unas mandrágoras, bueno, pues que crecían en el campo y se las dio a su mamá Lea. Raquel fue con su hermana y le dijo, por favor, te pido que me des unas mandrágoras de las que trajo tu hijo. ¿Ok? Y Lea le dice, no fue suficiente con que me robaras a mi marido, ahora también te vas a robar las mandrágoras de mi hijo. O sea, ahí tienen ya un tema familiar, o sea, para los que creen que todo era, digamos, armonía en esa familia de 4 esposas, está complicado, ¿no? Entonces, oye, fíjate que quiero, pues esas mandrágoras, ¿estás ahí? No, es que ya me robaste, pues, a mi marido, ahora también te quieres quedar con las mandrágoras. Raquel contestó, dejaré que Jacob duerma contigo si me das algunas mandrágoras. Hasta negociaban con él, ¿no? Entonces, llega Jacob del campo, y Lea le dice, hoy tienes que dormir conmigo porque pagué por ti, por unas mandrágoras que encontró mi hijo, así que él fue y durmió con Lea y Dios contestó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un 5.º hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar porque dijo, Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Dice lo que dice. O sea, tengo un hijo más mío, o sea, mío, de mí, porque Dios me ha dado una recompensa porque yo le di a mi marido a mi sierva. Hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos el Antiguo Testamento y no hay que meterlo del Nuevo Testamento en el Antiguo y entender que desde el Antiguo Testamento es un pecado tener más de una esposa, pero entender cómo Dios ha tratado con el hombre y no dar respuestas sacadas pues, de la manga que quedan bien en tu mente, ¿no? Pero que la Biblia de ninguna manera sostiene ni soporta, como esta de tiene que divorciarse de una, no, jamás en la Biblia vas a encontrar eso. Ahora, este es un caso muy raro, ¿eh? No es común que alguien, sin ser cristiano, tenga 2, 3 esposas. Pero aún en ese contexto hay que tener mucho cuidado en decir, porque aquí vemos a Dios bendiciendo con hijos, porque los hijos son bendición de Dios, a varias esposas de un solo hombre, ¿no? Entonces Dios me ha recompensado por dar a mi sierva como esposa a mi marido. Luego queda otra vez Lea embarazada y tuvo a luz un 6.º hijo. Y le puso por nombre Zabulón. Ya Lea le ha dado 6 naturales, más 2 de su sierva son 8. Y 2 de la sierva con Raquel ya son 10, ¿no?
Entonces, otro hijo y le pone Zabulón, porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto porque le ha dado 6 hijos. Más adelante le dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. 6 hijos le dio ella y una hija, ya son 7. Todos estos venían de Lea, de la que no era amada. Fíjense cómo Dios, y lo dijo desde acá, por ver que no era, digamos, amada, empezó a bendecirla con hijos mientras que Raquel no tenía. O sea, aquí también vemos un principio. Y ese principio es, Dios tuvo compasión del dolor de Lea. Dios tuvo compasión de su dolor y por eso dice entonces, le voy a dar hijos. De Lea, que estaba en un matrimonio polígamo. ¿Ok? 6 hijos y una hija, Dina. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Entonces, por fin, después de que su hermana termina de producir 7, Dios dice, ahora te voy a dejar tener hijos a ti. Ella queda embarazada y da, pues un hijo, y dice, Dios ha quitado mi deshonra, y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor traiga otro hijo más a mi familia. Entonces aquí están, o sea, Dios está bendiciéndolo. ¿Recuerden dónde está él? Él está en una tierra extraña, bueno, no extraña, sino extraña a la tierra del pacto, la cual Dios ha prometido que le dará, ¿no? Y Dios le dijo, ve, te voy a bendecir, y Dios le está bendiciendo con muchos hijos. Poco tiempo después de que viene su último hijo con José, llega Jacob con Labán y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya me quiero regresar a mi tierra, ya me quiero ir a mi casa, déjame llevar a mis esposas y a mis hijos porque me los he ganado sirviendo a ti, déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió su tío, me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Pero es que espérame, yo me he dado cuenta que yo he sido grandemente enriquecido por ti. Por ti, Jacob, que en la vida real eres un engañador y un defraudador de lo peor, pero que Dios por su elección ha determinado a ti por gracia mostrarte su favor, y entonces por causa de ti, yo me he enriquecido. Dime cuánto te debo, sea lo que fuera, yo te lo pagaré. O sea, no, espérame, no te vayas. Sigue trabajando para mí porque tú eres la causa de mi riqueza. Dime cuánto te debo y te lo pago. O sea, tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado mi cuidado. Antes de que yo llegara, pues tenías muy poco, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que yo hago. ¿Pero yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? Ok, bueno, mira, ya te serví tantos años, ya tengo esposa, ya tengo hijos, pero ahora, ¿qué crees? Quiero riqueza. Desde que llegué, tú has sido grandemente así como bendecido y todo por lo que yo hago, te has enriquecido, pero pues yo no he ganado nada, nada de billete, pues, que en ese tiempo pues eran ganados todo esto, ¿no? Yo ya necesito empezar a pensar en un patrimonio para mí. ¿Qué salario quieres que te pague? Le pregunta a su tío, dice, no me des nada. Vamos a hacer una cosa, no me des dinero, vamos a hacer una cosa. Yo voy a seguir cuidando tus rebaños y todo esto. Déjame inspeccionar tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que nazcan con manchas o sea, con puntitos, pues, junto con todas las negras. Dame esas a modo de salario. O sea, todas las que no sean perfectas, ¿no? Porque bueno, pues, o sea, tienen ahí como sus manchas, todo esto. Déjamelas a mí. Y las negras también déjamelas a mí. En el futuro, cuando revises los animales que me has dado como salario, verás que he sido honesto contigo. O sea, vamos a hacer una cosa, tú quédate con las blancas y a mí las que tengan puntitos o manchas o negras. Para que cuando revises lo que tengo, pues te des cuenta si tengo algo tuyo, ¿no? Si llegas a revisar en mi rebaño y ves que tengo algo que no sea blanco, pues sabrás que te lo he robado. Ok, está bien, que sea como tú has dicho. Así que Jacob toma unas ramas, nos dice de qué, las pela, quita las tiras con la corteza, o sea, vamos a ver, él toma unas ramas y las prepara y pone esas ramas peladas donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías
con rayas o manchadas o moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán y cuando estaban en celo los ponía frente a los animales de Labán, para que fueran todos los rayados o negros, así es como él aumentaba su rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Es decir, de alguna manera él, cuando los animales estaban en celo, los ponía a que se aparearan frente a unas ramas que él había preparado, y Dios de manera soberana y providencial hacía que los animales que estaban frente a esas ramas, cuando se apareaban, las crías fueran las que le pertenecerían a Jacob. Entonces, de repente, en lugar de que las manchadas o las negras fueran las menos, empezaron a ser las más. Y como el trato era yo me quedo con ellas, él empezaba a aumentar su rebaño en lugar del de su tío, ¿no? Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas, él ponía las ramas en los bebederos. O sea, cuando él decía, estas son unas hembras que van a dar unas crías fuertes, ponía sus ramitas y se apareaban ahí, pero cuando veía pues, a las hembras débiles, flacos, todo esto, ahí no ponía sus ramitas para que le pertenecieran a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de cabras, ovejas, ciervos, ciervas, muchos camellos y burros. Y vemos a Dios bendiciendo, porque digo, no hay un tema aquí como científico, ¿no? De que un animal esté frente a unas ramas y de tal manera. Vemos a Dios bendiciendo a Jacob y Jacob siendo sagaz y siendo astuto y defraudador como era de, ok, mira, si ya tenemos este pacto, ahora yo te la voy a aplicar a ti, ¿no? Dame todas las pintadas, moteadas, todo esto, y él se encargaba de que todas nacieran así. Pero vemos a Dios al final bendiciendo. ¿En virtud de qué? No de la conducta de Jacob, sino en virtud del pacto con Abraham. Es decir, en virtud de su gracia. Y aquí se responde la gran pregunta, por ejemplo, ¿por qué Dios escogió a Moisés? ¿Por qué Dios escogió a su hermano? ¿Por qué Dios escogió al patriarca Abraham? ¿Por qué Dios escogió a Jacob? ¿Por qué Dios escogió a Judá? ¿Por qué Dios escogió a David? ¿Por qué Dios escogió a Salomón? ¿Por qué Dios te escogió a ti y me escogió a mí? La respuesta siempre va a ser por gracia. Por gracia. Y en virtud, ya lo vimos en Romanos, y lo vamos a ver cuando lleguemos allá, en virtud de su elección soberana, que nada tiene que ver con nosotros, sino con el propósito de quien está escogiendo. Entonces, vemos como Dios, que se le apareció en Betel y le ratifica el pacto con Abraham, donde le dijo, te voy a bendecir y te voy a cuidar y te voy a proteger, lo está cumpliendo. Aún siendo Jacob, ¿quién es? Porque su bendición, porque su pacto, porque su promesa no depende de quién es Jacob, sino depende de quién es él. Y todavía falta parte del pacto, que es te voy a traer de regreso. Y eso va a ser bien interesante, que no se les olvide. Hoy ya yo creo que le vamos a dejar aquí, solo vamos a dejar cuánto falta. Sí, vamos a dejarle aquí ya, para no cortarle mucho. Porque esa parte del pacto de te voy a traer de regreso a la tierra es muy importante para un pasaje ahí medio oscuro, que no es fácil, pero un pasaje medio oscuro que vamos a encontrar donde Jacob está peleando con alguien. Le dicen, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, y le cambian el nombre y luego lo tocan en el muslo, y se lastima el muslo, está por cruzar, o sea, es un pasaje extraño, pero tiene mucho que ver con el pacto que Dios ya le dijo y le ratificó, y con lo que Dios está cumpliendo en él. Pero eso vamos a verlo, si Dios quiere, próximo viernes, porque creo que aquí ya es suficiente. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, comentario. No. Dudas. Sí, dime, vos, hermana. Todo esto de que Dios bendecía, pues los hijos son bendición a
en esta ocasión, digo, porque tenían siervas y tenía hijos con ellas y todo. Esto fue antes de la ley, ¿verdad? Esto vino antes de la ley, pero nada más Claro. aquí mucho ojo. El matrimonio como institución no nace con Moisés en Sinaí, nace en Génesis en el huerto del Edén. O sea, cuando Dios instituye el matrimonio es un hombre y una mujer. No son dos hombres y una mujer, o dos mujeres y dos hombres, o un hombre y dos mujeres, es un hombre y una mujer. Y Cristo nos lo dice cuando está hablando del divorcio. Desde el principio, hombre y mujer los creó Dios. O sea, en este caso ya era para ellos ilícito estar tomando más de una mujer. ¿Ok? O sea, no quiero que piensen que esto no es un pecado. Sí, sí es un pecado. Pero vemos que Dios lo tolera con Abraham. Vemos que Dios lo va a tolerar con Jacob. Vemos que Dios lo va a tolerar con David. Entonces, no quiere decir que Dios está diciendo, bueno, mira, ¿sabes qué? No hay problema, esto ya no es pecado, no. Esto es un pecado porque no tenemos que esperar hasta Sinaí, porque el matrimonio se define y se crea en Génesis 1 y 2. Entonces, ya es un pecado. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que Dios muchas veces no denuncia este pecado, no les castiga por este pecado, no les fustiga por este pecado. Pues ya tenía un propósito con ellos. Ese es el punto. Dios tenía un propósito, sin embargo, Él no es el autor de este pecado. Pero Dios tolera este pecado, por decirlo así, por lo que vimos en Romanos. Dios no castigó a esta gente porque ya sabía Dios lo que haría en el futuro al castigar a Jesús en su lugar. ¿Me explico? Sí. O sea, no es una apología a tener varias esposas, ¿no? Es un pecado, es un pecado. Y vemos aparte aquí que pues no era fácil vivir así, ¿no? Hay celos, conflictos entre las esposas, todo esto. Lo que yo preguntaba en ciertas ocasiones, ¿qué pasaría? Y se las dejo así nada más, creo que ya conocen mi respuesta. ¿Qué pasaría si alguien que no es cristiano, digamos en África, porque todo eso pasa siempre ahí en África, si alguien que no es cristiano, antes de ser cristiano en una sociedad donde se permite que el hombre se case con varias mujeres, como el día de hoy sucede, está casado con con dos esposas y viven juntos, él tiene sus dos familias, o sea, así como Jacob, pues, ¿no? Cada quien tiene sus hijos, todo esto. Luego él viene a Cristo, se hace cristiano y entiende que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y sus familias también se convierten, todas sus esposas y todos sus hijos. Entonces él va muy preocupado con el pastor y dice, tengo varias esposas, pero las tuve antes de ser cristiano, pero hoy todos somos cristianos. ¿Qué hago? La gran mayoría de los pastores te van a decir, se tiene que divorciar de una. Yo no comparto la opinión. No la comparto en virtud de lo que Pablo dice y en virtud de lo que veo en la escritura. Vamos rapidísimo nada más a 1 Corintios. Caray, no me está escribiendo. Aquí Pablo está hablando del matrimonio, ¿no? Digo, si ven el contexto, vamos, aquí está hablando sobre la esposa, sobre el esposo, cuando se pelea con el marido, pues qué debe hacer, si se puede volver a casar o no, todo esto, o también si un hombre está casado con una mujer que no es creyente, o sea, aquí está hablando del matrimonio, ¿ok? ¿Ok? Sí. Y en cuestión del matrimonio, en el contexto del matrimonio, Pablo dice, cada uno debería seguir viviendo en la situación en que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Por qué? Por primera vez. Esta es mi regla para todas las iglesias. ¿Sí me explico? Sí. Los pastores tienen que lidiar a veces, digo,
Este caso que les presento no creo que sea común, ¿no? Y no creo que nadie pues lo haya vivido de este lado del mundo, pues, ¿no? Pero la Biblia es muy clara. Hay una primera vez en la que Dios te llama, ¿ok? Y en el contexto del matrimonio dice, sigue viviendo en la situación en la que estabas y permanece tal como Dios te llamó por primera vez. Entonces, en virtud de estos pasajes y de todo el testimonio bíblico, ¿no? Yo no puedo suscribir esa opinión de decir que se divorcie de una, no tiene sustento bíblico. No lo tiene. No me estoy refiriendo a un cuate que está casado y luego digo, si sigue casado y se quiere volver a casar con otra, no, no, no. Yo me estoy refiriendo a una persona que por primera vez cuando fue llamado ya estaba casado con dos. Claro. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tiene, alguna pregunta de este tema. No. A ver, creo que sí tiene una mi esposa. Yo ¿Vale? nada más me queda como duda de, es que una vez Oscar ahí en un estudio dijo que la ley sí aplicaba desde antes de ser dada. Ese fue sí, ese fue un debate que tuve con Oscar. Espérame, creo que tienen un micrófono prendido y me escucho, creo que ya no. Ese fue un debate que tuve con Oscar, el domingo, bueno, que hicieron como unas obras de teatro, ¿no? Y yo me quedé platicando con él y le dije, mi hermano, lo que estás haciendo no tiene sustento en la escritura. Pablo te está diciendo en Romanos que si bien la gente moría porque pecaba, porque tenía una ley en el corazón, ¿no? Desde antes de que Sinaí viniera, y ya estaban violando esa ley, que lo hemos visto ya, que Dios escribió esa ley, o sea, es esa ley que está en el corazón de cada ser humano que Dios dejó ahí. Si bien eso ya está, y el hombre es un ser que conoce el bien y el mal, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, es muy claro Pablo en el sentido cuando dice que no se imputaba delito porque la ley no había sido dada. ¿Me explico? Entonces, digo, yo sé que él piensa eso, no estoy de acuerdo con él, tengo una postura diferente. Que es una postura, por ejemplo, como tiene John MacArthur, ¿no? Tiene una postura diferente a la que tienen los presbiterianos, porque no, creo yo que no se puede sostener con la Biblia. Entonces, él al final me dice, bueno, pero es que te lo tienes que imaginar. Le digo, no. Yo aquí no estoy para estarme imaginando nada, ¿no? Porque mi debate con él era, digo, un poquito ahí para que entiendan el contexto. El día del Señor es una doctrina que quiere decir que Dios ha separado un día para él. Suscribo esa doctrina y ese día es el domingo, de acuerdo a mucho testimonio escritural. ¿Ok? Lo que los presbiterianos enseñan es que el día de reposo de los 10 mandamientos se convirtió en el día del Señor. Y todo lo que era, digamos, obligatorio en el día de reposo lo es en el día del Señor. Lo que yo discutía con él es, mi hermano, no estoy de acuerdo contigo. Hay un día del Señor, amén, y es el domingo, lo veo en la Biblia. El problema es que no hay nadie guardando el día de reposo desde Génesis hasta Sinaí. No hay nadie, no hay ninguna vez que se le mande a alguien guardar el día de reposo, no hay nadie guardándolo, no hay nada, no lo guardó el patriarca, no lo guardó Isaac, no lo guardó Jacob, no lo guardó José, no lo guardó nadie, hasta que Dios lo ordena en Sinaí, porque Dios cuando lo da, y dice Colosenses, es como un sello del pacto en Sinaí, pero lo que hacen los presbiterianos es que lo toman como parte de la ley inmutable y moral de Dios. Y creo que se demuestra que de todos los mandamientos del Decálogo, el día de reposo nunca se reitera en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Ese era un día en el cual nadie podía trabajar, pues quien trabajara se moría porque estaba violando el pacto. ¿Ok? Entonces dicen ahora, los cristianos no podemos trabajar ni ir a hacer cosas que no sea estar, digamos, en ciertas cuestiones culticas el domingo, porque estamos violando el día de reposo. No es cierto. No es cierto. Entonces, el tema que él me decía es que el día de reposo es parte del decálogo y entonces seguramente desde Génesis ya lo guardaban. Le digo, ese es tu problema. Lo pones como parte del decálogo cuando nunca se presenta como parte de esa cuestión inmutable de Dios, porque de los 10 mandamientos que están en el decálogo, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, de los 10 mandamientos,
Todos se repiten en el Nuevo Testamento salvo uno, que es el día de reposo, ¿no? Entonces, la ley de Dios, en cuanto reflejo de su carácter inmutable, está desde Génesis, pero Dios no los imputa de delito, dice Pablo, porque no había sido dada. Aunque ya estaba en el corazón, claro que la violaban y por eso se morían, dice Pablo. Pero como no había sido dada la ley escrita, codificada, Dios no imputaba delito, y lo leímos ya. Entonces, el querer decir que desde antes de Sinaí ya se imputaba delito no es cierto, estás violando el argumento de Pablo. Claro que había pecado porque había una ley que ya estaba en nuestros corazones, pero Dios no la consideraba como vinculante para efectos de delito porque no había sido codificada en el Sinaí. Y estoy de acuerdo con eso. O sea, con lo que no estoy de acuerdo es que el día de reposo sea parte de esa ley moral, por eso es que no nos aplica, digamos, a los cristianos. O sea, el cristiano el domingo tiene que ir a la iglesia, claro, tiene que estar, vamos, adorando a Dios, claro, pero después de ahí se puede hacer lo que él quiera. Puede ir a pasear, puede ir al zoológico, puede ir al cine, puede ir, no sé, incluso si tienes que trabajar, puede ir a trabajar y no está violando nada, porque no hay nadie guardando el día de reposo antes de Sinaí. Y en el Nuevo Testamento no hay nadie guardándolo tampoco. Incluso si queremos argumentar que el domingo se convirtió en ese día de reposo donde no se trabajaba, los apóstoles, como judíos, guardaron el día de reposo. Y lo sabemos, nada más lean los evangelios. Pero el domingo no era el día de reposo. Porque cuando Cristo se les aparece por tercera vez, después de que resucita, a las 2 semanas, aproximadamente 2-3 semanas, se les aparece un domingo. Cuando los discípulos están haciendo ¿qué? ¿Quién se acuerda? Y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Fíjate que hemos estado tratando de pescar toda la noche y no hemos pescado nada, tírala de ese lado. Pues no hemos pescado nada, pero si me dices la tiro y lo tira y sale llenísimo, entonces Pedro dice, es el Señor, y se baja y va corriendo y ya Cristo come pescado con ellos. Que es cuando confirma otra vez a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, claro que te amo, Señor, y todo esto. ¿Qué estaban haciendo los discípulos el domingo? Estaban trabajando, porque el domingo no es el día del Señor. Entonces, una cosa es esa ley inmutable y moral de Dios, y otra son cuestiones que nacen en Sinaí, pero que no podemos de ahí llegar y traer para atrás, porque entonces cuando le dije a mi hermano, muéstrame dónde está la gente guardando el día de reposo, desde Génesis hasta Éxodo 20, y él me dijo, tienes que imaginarte que lo guardaban. Le digo, no, mi hermano, no. Discúlpame, pero soy muy biblicista, si quieres, para creerte eso. Yo tengo que verlo en la escritura. Ese es un problema, y no me voy a desviar más, un problema de algunos hermanos, y creo que mío también a veces y de muchos, es que hay veces nos da por teologizar, por reflexionar teológicamente, y no es malo. Pero lo que sucede es que no vamos a la escritura y la ponemos frente a nuestros ojos para hacerle un exégesis así de versículo a versículo a ver qué es lo que está diciendo. Entonces, como que ya tenemos un molde teológico en la cabeza, como una preconcepción teológica, y decimos, esto que creo tiene que hacer que lo que la Biblia dice quepa como en mi molde teológico ya prefabricado que tengo. Y depende si eres presbiteriano, eres bautista, eres pentecostal, ya tienes tu molde teológico prefabricado. Y entonces tú cuando llegas a la Biblia, tú la lees ya con esos lentes. Y cuando la Biblia dice algo que destruiría tu molde teológico, entonces le haces malabares y todo, la tuerces, la estiras, le cambias, porque no puedes romper tu molde teológico. Lo que tienes que hacer es que la Biblia quepa ahí en tu molde teológico. Lo más sano y lo que no es un pecado es que puedes tener los moldes teológicos que quieras. Vete a la escritura, lee la Biblia, y lo que la Biblia te diga de manera clara, con eso construye tu molde teológico. Y lo que la Biblia no te diga, y lo que la Biblia no exprese claramente o de manera inferencial, o sea, lo que no se pueda deducir de la escritura, no puedes decir que es doctrina. ¿Me explico? Entonces, en función a esto, y en función, por ejemplo, es el tema que les digo ahorita, tiene que divorciarse de una de sus esposas.
Oye, pero si Pablo me dice que la persona se quede en el estado, en el contexto de matrimonio, en el que fue llamado por primera vez, ¿por qué? Porque ellos ya tienen un molde teológico y pueden ver algo en la escritura y entonces ese versículo lo quieren interpretar de otras formas menos naturales, más complicadas, para que al final termine diciendo lo que tiene que decir para que no se rompa su esquema de teología. Dime, Julio. Pero si tomamos y si leemos antes lo que dice en Corintios, lo que dice Pablo, se está refiriendo al hecho de que el contexto es de un esposo o una esposa en el que uno es inconverso. Sí, claro. No menciona, o bueno, no, leí rapidito ahorita, no veo que mencione si tiene una o dos mujeres. No, para nada. Lo que te estoy diciendo es que en el contexto del matrimonio, o sea, vamos, él está aquí tocando un tema, justo es lo que tú refieres, de cuando estás casado, porque se daba mucho en este tiempo que eras inconverso y tu esposo, esposa también. Uno de los dos se convertía en el primer siglo y entonces empezaban los problemas en la casa. Oye, Pablo, ¿cómo resolvemos ese tema? ¿No? Entonces, claro que aquí se está refiriendo a qué pasa cuando uno es inconverso y todo esto, y no está diciendo ten 3, 4, 5, 6 esposas, no, claro que no. Pero en el contexto del matrimonio, o sea, cuando está, digamos, hablando de matrimonio, Pablo dice, tengo una regla para todas las iglesias, cada uno que siga viviendo en la situación en la cual el Señor lo puso. O sea, cuando tienes a una persona que está casado con 3 mujeres, por ejemplo, antes de ser cristiano, quien lo puso de manera soberana y de manera providencial en esa situación, ¿quién fue? Dios. Dios, no el diablo, porque el diablo no tiene más control que Dios. Fue Dios. ¿Ok? Entonces, hay un... ¿Mande? Digo, no sería caer en lo mismo que estás diciendo acerca de querer inferir algo que no está. Te voy a decir que no, porque lo que estoy haciendo es, hay un contexto inmediato que es el matrimonio. Digamos que si aquí vamos a estar hablando de otra cosa que no es el matrimonio, estoy de acuerdo contigo. Pero si tienes un contexto inmediato, por ejemplo, voy. Por ejemplo, acá tampoco te pone cada situación que se puede dar en un matrimonio que puede ser un problema para saber si sigo o no sigo con la persona, porque no es un catálogo como de, mira, si te pasa A, si te pasa B, si te pasa C, no, pero te está hablando de un contexto. El contexto es el matrimonio. Creo yo que por inferencia del contexto, te está diciendo que en el tema del matrimonio, sin que esté tocando todos los casos, ¿ok? Hay una situación donde Dios te ha puesto y tú debes de permanecer tal como estabas cuando Dios te llamó por primera vez. No me estoy refiriendo a gente después, no, es gente que cuando se casó estaba en una situación matrimonial determinada. Y Pablo lo que está diciendo, si tú lees el contexto, y digo, creo que exegéticamente tiene mucho sentido, Pablo lo que está diciendo es no lo abandones, no lo dejes, o sea, no te divorcies. No te divorcies, ¿mandé? Pero, ok, si tomamos, por ejemplo, el 12, que dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. ¿Sí? Sí. Creo que está haciendo un paréntesis Pablo allá en decir, bueno, lo que le voy a decir, no tengo algo directo del Señor, ¿no? Como que él está asumiendo algo tan... Aquí, fíjate, vamos a suponer que fuera correcto, sigue siendo absolutamente palabra de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo acá y todos los comentaristas concuerdan es, no hay un mandato en este punto, o sea, porque Cristo nunca tocó este tema. ¿Sí? Pero en el momento en que Pablo lo escribe en la Biblia, Dios está firmándolo. O sea, porque si vamos a decir, bueno, es que esto quiere decir que lo que Pablo dice después no tiene tanta autoridad, cuidado, porque toda la Biblia, y lo dice mismo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Entonces, todo lo que Pablo escribió tiene el mismo peso que las palabras en rojo que lees en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice que no tengo un mandato directo del Señor es de este tema en particular, porque, insisto, llegaban con Pablo y le preguntaban cosas muy particulares. Dice, no hay un mandato directo del Señor en este tema. O sea, Cristo nunca nos dijo nada de esto, pero yo les digo,
Y en ese momento él, inspirado por el Espíritu Santo, lo que Pablo está escribiendo es doctrina fundamental para la iglesia de la misma boca de Dios. Entonces, aquí el tema es, desde luego que no te dice, oye, si tiene 3, 4 esposas, como tampoco te vas a encontrar, por ejemplo, tu caso particular ahí, ¿no? De, oye, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta persona fue violada por, o sea, eso no, o sea, porque no es un catálogo para Juan Pérez Pérez, es un libro que tiene los principios fundamentales con los cuales Dios espera que vivas. Y lo que sí puedo ver aquí exegéticamente, y claro que estoy infiriendo, pero es una inferencia muy, muy pequeñita, porque la exégesis está hablando del matrimonio, está platicando de una situación de matrimonio que no es la deseable, y te está diciendo no dejes a la persona, no te divorcies. Entonces, en esta sección, ya que te explica todo esto, te dice, cada uno debe seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó para, o sea, por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. De verdad que te lo digo con una conciencia limpia, mi exégesis se sostiene perfectamente. La exégesis que no se sostiene en ningún pasaje de la Escritura es que tenga que divorciarse de una. Tú búscalo, encuéntrale, trátale, no la vas a encontrar jamás. Porque nunca vas a encontrar que Dios te mande divorciarte. El divorcio no es un mandato, el divorcio es una concesión. Y cuando ves eso como Cristo lo ve, porque Cristo lo está diciendo, es decir, no hay nadie que se divorcie como obediencia. Cuando te divorcias es porque es una concesión de Dios, o sea, como que te doy una salida, pues, ¿ok? Porque, digo, hay veces que los matrimonios son tan malos que si alguien pues se queda ahí y no sale, se muere. Entonces, el divorcio no es un mandato. Cuando tú me dices que este cuate tiene que divorciarse de una, me estás diciendo que el divorcio es un mandato de Dios. Y ahí vas a tener un problema tremendo en encontrar un solo pasaje. Un solo pasaje que lo pueda justificar. Insisto, no pretendemos encontrar cada situación aquí descrita así con peras y manzanas, pero son principios. Ahora, lo que estamos haciendo con el texto, y es muy, pero muy sano esto que estás haciendo, es tú vas al texto, lo observas, ves el contexto inmediato y saber qué se puede y qué, o sea, qué considero que no. Si tú intentaras, haz cuenta que defender la otra postura, te darías cuenta que no tienes de dónde agarrarte en la Biblia. Porque recuerda, el divorcio no es un mandamiento, nunca. Ok. Vamos a pensar. Sí. Tendríamos que partir de la definición de matrimonio que Dios estableció. Claro. ¿Sí? Y Dios estableció el matrimonio en Génesis, como has mencionado, que realmente es un hombre con una mujer. Así es. ¿Sí? Entonces, desde allá tendríamos que entonces regirnos bajo bajo ese contexto, tomar esto que acabas de poner de Pablo, bajo ese contexto de tener el matrimonio un hombre, una mujer. Ajá. No uno y varias mujeres, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, yo creo que tendríamos que considerar primeramente la definición del matrimonio que Dios estableció, no lo que el hombre cree que debe ser. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te voy a hacer una pregunta. Okay. ¿Cuántas esposas para Dios tenía Raquel? ¿Una? Digo, perdón, Raquel. Jacob. No, ya. Estoy aquí woke. No. ¿Cuántas esposas para Dios tuvo Jacob? Esposas. Una. No. ¿Qué no, o sea, ¿qué no leyeron el texto? Cuando la Biblia dice que era su esposa, es porque Dios consideraba a su esposa. No, sí, pero cuando la Biblia dice que tuvo, a ver, es más, vamos a verlo rápido, vamos a verlo rápido, ¿ok? Uno ya se casó con Raquel, ¿estamos de acuerdo? La fiesta de bodas, tal, duerme con ella, trabajé 7 años, me casé, tal, ok, luego también se casa con Raquel. Dios está viendo que Lea no es amada, ¿ok? Y Raquel no puede concebir. Aquí en este caso, este hombre tiene 2 esposas, no una.
Bueno, tú estás asumiendo que porque tuvo hijos de Jacob es su esposa, pero Vamos a ver. Espérame un segundito. Aquí está. Es más, vamos a ver a Bilha, que es la sierva. ¿Cómo se le entregó? ¿Para que fuera qué? ¿Qué dice ¿cómo? Dios? ¿Qué dice No, Dios que no, era Bilha para Jacob? no, pero no dice Dios, dice No, no, entonces no. Raquel. Sí, Raquel estaba su estoy de acuerdo. creo como su esposa, ¿no? Dios le Ajá, entregó a su esposa. pero ¿quién crees que escribió esto? Bueno, la escribió Moisés. Sí, pero ¿quién fue? Inspirado por Fue Dios. el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Dios no pone nada en la Sí, Biblia que no sea verdad. pero Espérame. el Ajá. Espíritu Santo está describiendo el suceso tal como sucedió y tal bueno, tal como pasó. Y le está diciendo Raquel, dice, entregó a su sierva Bilha como su esposa. No está diciendo que Dios le entregó a Jacob como a Bilha como esposa. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves aquí que, o sea, bueno, que dice, digamos, esposa, no crees que sea, vamos, esposa. ¿Cómo crees que lo veía Dios entonces? Le decía esposa, pero no era su esposa, sino que es porque se iba a acostar con Jacob. Digo, O sea, cuando, ajá, yo tomo literal esto cuando dice Raquel entregó a su sierva Bilha como esposa para Jacob. Está describiendo un hecho que narra lo que Raquel hizo, no lo que Dios ajá, le dijo. Yo creo que en el concepto a lo mejor que se tenía de que un hombre se acostaba con una mujer, era el hecho de Claro. llamar a su esposa, ¿no? Pero no Es es que lo que... aquí bueno, yo lo veo como que toda la narración que está en la Biblia la haya dicho quien lo haya dicho, o sea, sean las palabras de quien hayan sido, es inspirada por Dios. Sea narración o sea que Pablo dice de esto no dijo nada Jesús, pero yo Pablo digo esto. Todo eso es inspirado porque al fin de cuentas está dentro de la Biblia, aunque no sea como que la voz de lo que Dios dijo. Toda la palabra, sea narración, sea como sea, es inspirada. Sí, esa Pero parte yo, mira, te es- voy a poner un ejemplo Creo más claro, Julio, espérame, y dime cómo le vas a hacer aquí. ok. Vamos a segunda de Samuel 12. Aquí estamos, ya conocemos este versículo, este pasaje, cuando el rey peca con David, ahí que toma a Betsabé como su mujer y mata a su esposo, y luego Dios manda un profeta para que lo reprenda, todo eso. Fíjate bien, el profeta le dijo entonces a David, tú eres el hombre, bueno, vamos, él le puso como un ejemplo y dice, tú eres ese hombre. El Señor, fíjate bien lo que está diciendo aquí, el Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel. Este es Dios hablando, lo están citando. Yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas. Dios les llama esposas a sus miles de esposas. O sea, Sí, no hay como te hagas por otro lado. pero está Aquí diciendo, Dios, no. escucha, Ajá, dice, dime. ve lo que dice, te Sí. di la casa de tu amo Ajá. y las esposas. Sí, sus esposas, tú tomaste a las mujeres de tu amo como tus esposas. O sea, No, Julio. Julio, Te di, espérame. la Bueno, casa a sus esposas, está ok, describiendo. fíjate bien, te lo voy a preguntar así. ¿Cómo, fíjate bien, es más, olvídate de David, ¿cómo considera Dios a las muchas mujeres de su amo? ¿Como sus qué? ¿Como sus qué? esposa. Como sus Esposa. esposas, Julio. O sea, no hay que Dios diga, bueno, nada más una era su esposa y las demás no. Dios está siendo citado por boca del profeta. O sea, aquí hay comillas, es como que el Señor Dios de Israel dice dos puntos. Cuando dice esto es Dios en su palabra tronando, hablando. Soy Dios aquí, ¿eh? Yo te ungí rey de Israel, es Dios, y te libré del poder de Saúl, es Dios. Te di la casa de tu amo, es Dios. Sus esposas. Saúl tenía muchas mujeres y Dios las consideraba a todas ellas como qué, como sus esposas. De verdad, brother, que no hay para dónde te hagas. O sea, yo sé que hay veces que no es fácil, pero aquí Dios está siendo citado y Dios está dándole el nombre de esposas a las esposas de Saúl. Insisto, yo no estoy diciendo que puedas tener muchas esposas, pero sí es algo muy tolerado por el Señor. Incluso lo que tú pero querías ver. a ver, yo ahí tengo otra duda. ¿Cuál? Porque,
O sea, cuando uno viene a Cristo y, por ejemplo, no dice ahí en los evangelios, el que roba, que no robe más, el que miente, pues que no mientas. O sea, eso es el arrepentimiento. Entonces, la poligamia es un pecado. Entonces, Totalmente de acuerdo. ¿cómo demuestras entonces que estás arrepentido de ese pecado si no lo dejas? Esa era mi Porque, pregunta. muy bien, ahí va. Por eso les digo que no es una situación fácil, pero ahí les va. Cuando leemos la Biblia, ¿ok? Estamos sujetos al contexto. Voy a tomar el caso que Julio bien mencionó en Corintios para desmenuzarlo un poquito. Tienes a una persona cristiana que está casado con alguien no cristiano. Eso es un pecado. De acuerdo a Pablo y de acuerdo a la Biblia, eso es un pecado. Por eso tan lo saben los hermanos que le están escribiendo a Pablo. Pablo, o sea, cuando ustedes lean Corintios o las cartas de Pablo, generalmente, principalmente Corintios, son respuestas de Pablo a cartas que le mandaron los hermanos, preguntándole varias cosas. Los hermanos saben que el hecho de que un cristiano esté con alguien que no es cristiano es un pecado. ¿Qué quieren hacer? Oye, vamos a divorciarnos para sanar este pecado, porque estamos mostrando ese arrepentimiento. Por eso Pablo está contestando y dice, no hay un mandato directo del Señor. Cristo no nos habló de este tema, pero aquí está. ¿Y qué dice Pablo? ¿Divórciate? No. Les pregunto, ¿qué dice Pablo ante una situación que ellos saben que es pecaminosa? ¿Divórciate? No. No. Quédate con tu esposo, quédate con tu esposa. Y en ese contexto, insisto, del matrimonio, Pablo dice, cada uno quédese como estaba en la situación que fue llamado por primera vez. O sea, de verdad que yo sé que no es una respuesta que nos guste a todos, pero el decirle a una persona te tienes que divorciar, me encantaría ver de dónde sacan el versículo en la Biblia. Donde Dios diga que el divorcio, espérame, donde Dios diga que el divorcio es un mandato y no una concesión. No, jamás. Los testigos de Jehová sí hacen que se separen. Entonces, ¿la poligamia es una concesión? No. Te estoy explicando que en el contexto del matrimonio están dos personas, que uno es cristiano, el otro no. Eso es un pecado de acuerdo a la Biblia y lo puedes leer. Por eso dice, cásate en el Señor. O sea, cásate con otro cristiano. ¿Sí? Entonces le están escribiendo a Pablo y le están diciendo, ¿qué hacemos? ¿Que se divorcien? Y Pablo dice, no. En ese momento, el que un cristiano esté en yugo desigual con un impío es una concesión de Dios, porque hay un daño mayor en el divorcio. En este caso, la poligamia es un pecado. Explícame tú en toda la escritura dónde viste que Dios le dijera, sepárate de, a ver, con el patriarca, oye, ya tienes muchas esposas. Con Jacob, oye, como que ya tienes muchas mujeres, tienes que divorciarte. ¿Cuándo? Jamás. Jamás. Entonces, sí, yo no tengo problema en decirlo así, porque Dios no tiene problema en mostrarlo así. La poligamia, en el caso hipotético que yo mostré, es una concesión. Es más, la poligamia en el caso de los patriarcas es un pecado, pero es una concesión. Es una concesión. Y no podemos pretender que no lo es, porque Dios nunca les dijo divórciense. Todo eso fue antes de Cristo. ¿Y qué tiene que ver que haya sido antes de Cristo? Ya les dije que el matrimonio está definido en Génesis 1. A ver, para responder a la pregunta de Julio, vámonos a la definición de Dios de esposa, no a lo que cree el ser humano, y muy bien, brother, aquí Dios te está diciendo que muchas también son esposas. O sea, no hay cómo te escapes a la realidad de que Dios hace concesiones como el divorcio. El divorcio es un pecado, hermanos. El divorcio es un pecado. El divorcio nunca va a ser un mandato de Dios. El que me diga se tiene que divorciar. ¿Mande? Por fornicación, infidelidad. El divorcio, a ver, ahí te voy. Digo que no quería entrar a este tema ahorita, pero Cristo dice que hay dos causas lícitas para divorciarte y volverte a casar de nuevo. Dos causas lícitas, eso lo podemos ver si quieren otro día porque es extenso. Las dos causas lícitas son por inmoralidad sexual no arrepentida
eso te incluye fornicación, pornografía, adulterio y todo lo que te puedes imaginar, o porque alguien que no es cristiano no quiera seguir viviendo contigo porque tú eres cristiano y te deje. ¿Ok? Eso se llama el privilegio paulino, porque es lo que dimos en Corintios. Dice Pablo que no se divorcie, pero si el incrédulo se quiere ir, que se vaya. A paz nos llamó el Señor. ¿Me explico? O sea, oye, Pablo, está casado un cristiano con un impío y es un pecado. ¿Qué hacemos? ¿Que se divorcien? No, que sigan juntos. Si el impío quiere seguir viviendo con esta persona, que sigan juntos. Pero si el incrédulo dice, yo ya no vivo contigo porque eres cristiano o cristiana, divórciate. El divorcio es un pecado, lo pueden leer en toda la escritura. Malaquías dice Dios, yo odio el divorcio. Yo odio, yo aborrezco el divorcio. ¿Pero qué creen? Dios se divorció también del pueblo de Israel. Léanlo. Dios dice, yo odio el divorcio, y luego dice, yo me divorcio. Hay cosas muy difíciles de entender en la Biblia. Por ejemplo, la envidia es un pecado, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Sí. La Biblia dice en griego que Dios es envidioso y solo lo usa para él, solo para Dios. Y cuando se usa para Dios es una gloria que Dios así, pero cuando se usa para el hombre es un gran pecado. Resuélvanlo. Así lo dice, envidioso. Dios es envidioso. Cuando dice celoso, Dios es envidioso. Es la palabra envidia que se usa para mostrar nuestro pecado de envidia. No es otra palabra, es la misma. Pero cuando se usa para Dios es un atributo de Dios. Cuando se usa para nosotros es un pecado. El divorcio es un pecado, pero es una concesión. La poligamia es un pecado, pero fue una concesión. Léanlo en la Biblia nada más. Díganme Entonces, dónde ¿es le dijo peor Dios. divorciarse a tener muchas esposas? Hija, esas preguntas, mira. A ver, yo no entendí la pregunta. ¿Cómo va? Mandé. No entendí la pregunta. Repítala. A ver, venga, Dana, repítela. Que si es peor divorciarse a tener muchas esposas. Hija, eso es como si me preguntas qué pecado es peor, si el divorcio, por ejemplo, o que estés en un matrimonio donde te rompan las costillas. O sea, digo, al final jamás vas a encontrar que Dios te mande cometer un pecado. Jamás vas a encontrar que Dios te mande que tengas muchas esposas. Jamás vas a encontrar que Dios te mande que te divorcies. Jamás lo vas a encontrar. Pero puedes Dios, ¿mande? puedes estar arrepentido por tener muchas esposas, pero aún seguir teniendo las mismas esposas que tenías antes. Es lo que te estoy explicando. El ejemplo bíblico, ¿ok? El pasaje de Pablo, lo que me dicen es que alguien que tenía muchas esposas antes de ser creyente, antes, se quede como estaba. Porque el divorcio, aparte de todo, y Dios lo dice y Dios lo sabe, el divorcio es un pecado que trae dolor. Les pongo un ejemplo más light, pues, para que me entiendan, porque a lo mejor está como muy pro y nos vuela todas las mentes a todos, ¿no? No, es que no es que esté pro. Espérame. ¿Qué pasa con un cuate que es cristiano? Un cristiano, ¿vale? Que está casado con otra cristiana. Son dos cristianos. Y de repente uno, o sea él o sea ella, cometen adulterio. Pero es un adulterio que dicen, ¿sabes qué? Me voy a divorciar de ti porque estoy enamorado de esta mujer o de este hombre y se acabó. Y están en la iglesia y bueno, se hace un escándalo y los pastores y la disciplina, todo lo que tú quieras. Y se divorcian. Y este cuate o esta mujer se casan con su amante, pues, en segundas nupcias, de manera ilícita. Porque ahí no hay una concesión para que el cónyuge culpable se case nuevamente, pero él se casa. O sea, Dios sigue viendo esa relación como un adulterio, pero ahí se casa. Y luego, porque Dios trabaja de maneras misteriosas, luego esta pareja del cuate con su amante o la mujer con su amante, ya casados, el otro cónyuge inocente está sufriendo, está llorando, despreciado, despreciada, todo lo que tú puedes imaginar. Y después de todo esto, esta pareja pecaminosa se arrepienten genuinamente. Pregunta, ¿Dios les manda a divorciarse? ¿Dios les manda a divorciarse de su nuevo matrimonio? No, pero es Respuesta rápida. diferente. Espérame. No, espérame.
Respuesta rápida, no. Sí, No, pero espérame. Respuesta rápida, no. Y entonces este hermano que ya se arrepintió con la que era pues su amante, hoy es su esposa, llegan a la iglesia, estamos arrepentidos. Tienen que recibirlos en la iglesia donde todavía está la excónyuge o el excónyuge que fue dejado. Cuando regresan arrepentidos, respuesta rápida y si quieren la podemos debatir después. Sí. Dios, ¿qué está pasando ahí? pero es diferente. ¿Qué? Es diferente esa situación a la otra. Lo que te estoy diciendo, hija, es que nunca, jamás vas a encontrar que Dios te diga divórciate aunque tengas 4 o 5 esposos. Es como, por ejemplo, nunca vas a encontrar un pasaje que te diga que puedes abortar si te violaron. Pero No, si te rompen las pero no, costillas no. y te golpean, no te puedes separar. No, espérame, es que son aquí Una como pregunta. muchas preguntas. Venga, Ay, si te rompen las costillas y te golpean todos los días, entonces no te puedes separar. Hay que aguantar. no, es que yo nunca dije eso, hermana. Yo jamás dije eso. ¿Qué pasó, Julio? Yo creo que tampoco encontraríamos en el caso que expusiste, Ah, tampoco encontraríamos, yo me preguntaría si Dios bendeciría el segundo matrimonio, así como lo expusiste. te voy a hacer una pregunta, Julio. ¿Dios bendice solo un matrimonio cuando son cristianos? El que se fue no era cristiano porque falló. No. Vamos, es una pregunta. ¿Dios bendice un matrimonio solo cuando son cristianos? No. O sea, piensa pero- piensa en 2 incrédulos que se casan. Sí, ¿Dios pero no eso, bendice su matrimonio? vamos a enfocarnos en eso que planteaste, de los cristianos que tuvieron eso, Sí. y que se divorcian y tú dijiste, es pecado el divorcio, no está permitido. Y se casa ¿Dónde? Espérame. ¿Dónde? Ajá. O sea, espérame. A ver. como dijiste. Sí es pecado el divorcio y lo dije claramente, pero es una concesión. ¿Qué más? Ok. Ajá. Entonces, yo me preguntaría, lo que te digo, la pregunta es, bueno, entonces Dios bendeciría el segundo matrimonio. Mi hermano, la pregunta que yo te voy a hacer aquí, y si quieres lo podemos checar. Miren, es más, el próximo viernes podemos aquí poner una cosa en Génesis y podemos tratar temas de matrimonio. Pero lo que yo te preguntaría a ti es, ¿cuál es el pecado imperdonable? Bueno, obviamente el único que menciona la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu, ¿no? Correcto, entonces te pregunto, ¿el divorcio con adulterio, con dolor causado a la familia y todo esto, es imperdonable para Dios? No. No. Y cuando Dios te perdona, y yo sé que lo han leído y lo podemos ver con más tiempo, o sea, es una parábola bellísima. Cuando Dios te perdona, ¿cómo te recibe el Padre? ¿Cómo recibe el Padre al pródigo? Cambio con ella. ¿Cómo lo recibe? Con una fiesta. Una fiesta. Entonces, yo sé que, y quiero de verdad aquí ser como bien puntual y matizar, y te digo, lo podemos ver si quieres la próxima vez, nada más rapidísimo. A ver, vamos, hermanas, si alguien te está rompiendo las costillas, Dios no te manda que te quedes ahí. ¿Ok? Pero si me preguntas bíblicamente, y lo podemos ver, o sea, yo aquí poniéndoles la Biblia para que ustedes la lean. Lo que tendrías que hacer, si lo quieres hacer, es sepárate. O sea, vete de ahí. ¿Me explico? Y Pablo, si no es una de las 2 causales que te comento, para que te divorcies y te caes otra vez, Pablo te diría, como te lo dice ahí, y lo podemos ver en Corintios, que es en donde estamos, quédate sin casar o reconcíliate con tu marido. Entonces ahí te va. Oye, mi esposo me rompe 4 costillas al día, yo no sé cuántas tenemos, 7 creo, ¿no? Quién sabe. Pero él me rompe tantas costillas al día, ¿qué hago? Sepárate. ¿Me puedo volver a casar? Si es un tema nada más por violencia familiar, bíblicamente no. Quédate, dice Pablo, sin casar, quédate separada. Pablo no te prohíbe, o sea, Pablo nunca te prohíbe que te separes, pero dice quédate sin casar. Ahí está la respuesta. Espérame. Prohíbe que le dice, te prohíbe, no te cases. ¿Cómo?
allá mismo Pablo da la respuesta. ¿Por qué No, habría de pero, casar? pero Julio, ahí Pablo te está dando una respuesta cuando es una situación que no está comprendida en lo que sí Pablo dice, divórciate. O sea, es lo que quiero que entiendas, digo, que lo podemos ver con calma, vamos en Corintios. Mira, y es más, búscalo ahí, vamos en Google o algo, el privilegio paulino. El privilegio paulino relacionado con el divorcio es el caso en el que Pablo te dice, en este caso, te puedes divorciar y te puedes volver a casar, básicamente. Es lo mismo que dijo Cristo, ¿ok? Con otra causal. Entonces, solo hay dos causales bíblicas. Escuchen esto, bíblicamente solo hay dos causales para divorcio y nuevo matrimonio. Y son que estés casado con alguien que no sea creyente y que esta persona te quiera dejar porque eres cristiano o cristiana, o la inmoralidad sexual, y Cristo lo dice, o sea, sin arrepentimiento, pues. Esta persona no se quiere arrepentir y te es infiel o es adicta a la pornografía. O sea, son muchas cosas, porque esa palabra en griego no es fornicación nada más, no es adulterio, es todo tipo de inmoralidad sexual no arrepentida. Son las dos causales en las cuales te puedes divorciar y volver a casar. Si es otra situación que no está comprendida ahí, te puedes separar y no volver a casar o reconciliarte con tu marido, o cuando sistematizas toda la escritura, vamos a suponer que tú que tú te separas porque tu esposo te rompe 4 costillas. Pablo te dice, quédate sin casar. Ok, me quedo sin casar, pero si de repente él se casa, él promueve el divorcio y se casa, ok, él ya rompió el vínculo matrimonial por adulterio. ¿Sí me explico? Entonces tú ya te puedes volver a casar, pero él se tendría que casar primero. Estoy hablando de la perspectiva bíblica, pero mis hermanos, tristemente hay muchos cristianos que se divorcian de manera ilícita y se vuelven a casar. Que no fue nada que tuviera que ver con esto, a lo mejor fueron broncas económicas, ¿no? Y muchos pleitos por el dinero y todo, y se divorcian, se vuelven a casar. Ese es un divorcio ilícito, pero cuando esta claro. persona... ¿Mande? Eso claro, esas cuestiones quedan claras, ¿no? Sí, pero cuando esta persona se arrepiente de su divorcio ilícito, Dios le perdona de su divorcio ilícito y Dios no le manda que se divorcie de esa nueva mujer, porque sería romper un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto matrimonio. ¿Ok? Digo, y sé que lo podemos ver con mucho más tiempo en la escritura, o sea, vamos a ir a los pasajes, vemos lo que dice el contexto, porque yo nunca les voy a decir algo sin mostrarle el contexto y sin justificar mi exégesis. O sea, yo nunca les voy a decir, tienes que imaginarte que era así, jamás en la vida, porque así no funciona la Biblia, porque hay que tener temor de Dios para decir, bueno, lo que la Biblia dice es esto y lo que no dice, pues no lo dice, y yo no puedo interpretar el silencio. ¿Hay respuestas para absolutamente todas las preguntas? Sí. Unas muy difíciles, estoy de acuerdo contigo, no vamos a estar de acuerdo a lo mejor entre varias personas, pero creo que siempre cuando recurres a la escritura te vas a dar cuenta cuál postura tiene más o menos sustento. Yo les dejo una tarea, si la quieren hacer, y nada más es que lean e investiguen. Busquen un versículo donde el divorcio sea un mandato. Y nada más no me saquen, por favor, los divorcios colectivos con Esdras, porque eso tiene un contexto muy, muy particular, ¿no? Pero busquen incluso qué dice Cristo del divorcio. O sea, busquen cómo Cristo presenta. Es más, eso yo creo que sí podemos hacer ahorita en 2 segundos ya para que nos vayamos, para que tampoco crean aquí que nos vamos a... No, ya tengo que ir por Aldo. Ya tengo que ir por Aldo. Ya voy, nada más dame 15 segundos. Vamos, aquí llegan y le preguntan a Cristo por el divorcio, ¿ok? Y hoy es que dijo Moisés que nos divorciáramos, bueno, pues de las mujeres. Moisés escribió ese mandamiento solo como una, ¿qué? Concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios hizo hombre y mujer. O sea, mira, lo que Dios unió que no lo separe el hombre, pero ¿qué crees? Que por la dureza de tu corazón, Dios les da la concesión, el permiso, pues, para que se divorcien. Pero nunca ha sido parte del plan de Dios. Si quieren ya, para que mis hermanos lleguen y se vayan a sus actividades, todo esto,
Fue una excelente plática, muy, muy interesante. Sé que no quedamos todos convencidos, no importa, vamos a la escritura que nos convenza, pero hay temas complicados en la Biblia, por eso ustedes tienen que estar siempre, vamos, orando por sus pastores, para que tengan sabiduría para responder a las consejerías cuando se las preguntan. Entonces ya, si no hay Pues sí, porque preguntas... el ¿vale? plan de Dios no es el divorcio, pero tampoco el plan de Dios es que un hombre tenga varias esposas. Estoy de Entonces, acuerdo contigo. quedamos en la misma. No. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué Dios nunca mandó a nadie que se divorciara de sus muchas esposas? ¿Vale? Chécalo y lo platicamos la próxima vez, cuando encuentren la respuesta, pues. ¿Sale? Vamos a terminar. Yo voy a parar ya con la grabación. Que se tenga que ir, bueno, pues adelante, hermanos. A ver, Dios los bendiga, hermanos.